Hasta hace unos años, detectar planetas de otros sistemas solares era pura ciencia ficción. Sin embargo, desde el primero que se detectó en 1995 hasta ahora, tenemos catalogados más de 4.000 exoplanetas. Pero, ¿cómo sabemos que están ahí? Principalmente gracias a tres métodos. Búsqueda por tránsito. Si la órbita del planeta está alineada con nosotros, pasará periódicamente por delante de la estrella, reduciendo ligeramente su brillo. Esta disminución es inferior a un 1% y para asegurarse de que la causa es un planeta y no la propia estrella, se tiene que repetir con el mismo periodo. Velocidad radial. Del mismo modo que la estrella afecta al movimiento del planeta, si un planeta es lo bastante grande y está lo bastante cerca, puede afectar al movimiento de la estrella. Estudiando este movimiento, podemos saber aproximadamente la masa del planeta y su periodo, y además podemos detectar sistemas de varios planetas. Imagen directa. Para poder ver directamente un exoplaneta, hay que bloquear primero la luz de la estrella, ya que su brillo, muy superior a la luz reflejada por el planeta, impide la observación. Aún así, este método solo es efectivo cuando los planetas son muy masivos y orbitan lejos de la estrella. Estos han sido los métodos más exitosos hasta el momento, aunque existen otros como las microlentes gravitacionales o el timing de púlsares, que pueden ser muy importantes en el futuro, ya que prácticamente todos los días se descubren nuevos candidatos. ¿Puede existir vida tal y como la conocemos en estos planetas? Solo si se encuentran en lo que se conoce como la zona de habitabilidad. Esta zona está definida por la existencia de agua líquida y depende de la distancia del planeta a la estrella y de otros factores, como su atmósfera. Si el planeta está demasiado lejos de la estrella, será un gélido glaciar, y si está demasiado cerca, un desierto infernal. En nuestro sistema solar, la zona de habitabilidad se extiende desde Venus hasta Marte, pasando por la Tierra. En los últimos años, hemos descubierto candidatos muy prometedores. Dos de ellos son TRAPPIST-1, un sistema de 7 planetas, de los cuales 3 están en la zona de habitabilidad, y Gliese 581, con 2 planetas de 6 en la zona habitable. Aunque son planetas muy similares a la Tierra, se encuentran tan cerca de la estrella que están bloqueados por la gravedad, como la Luna, mostrando siempre la misma cara, por lo que en una mitad del planeta es siempre de día y en la otra mitad de noche. Aunque las temperaturas fueran demasiado altas o bajas, se podría habitar en la llamada línea del terminador, el límite entre el día y la noche, donde se estaría en un amanecer o atardecer permanente. ¿Está el futuro de la humanidad en uno de estos mundos? Tal vez, pero no en un futuro cercano. El exoplaneta habitable más cercano hasta ahora es Próxima Centauri b, del tamaño de la Tierra. Sin embargo, se encuentra a 4,2 años luz y con la tecnología actual tardaríamos más de 100.000 años en llegar. Sabemos que tendremos que mudarnos a otro planeta dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol muera. Pero si queremos llegar hasta entonces, tenemos que dejar de destruir la Tierra, porque de momento no tenemos un plan B.